Me quedé paralizado al ver a mi esposa salir de la fiesta de la empresa por la puerta trasera con otro hombre, con el rostro lleno de felicidad. La música seguía, pero en mi interior solo había silencio. Me fui poco después, sin despedirme de nadie, poniendo fin a todo lo que una vez creí que era amor. No me perdiste hoy, te perdiste a ti mismo, fue todo lo que pude decir cuando me miró, días después. El amante, que parecía tener razón esa noche, desapareció a la primera llamada. Se quedó sola, rodeada de las decisiones que tomó. Yo, con el tiempo, encontré un nuevo amor, sincero, pacífico y completo. Cuando me buscó, arrepentida, le ofrecí perdón. No para regresar, sino para cerrar el ciclo con dignidad. Ella continúa con la ausencia de lo que destruyó, yo, con la presencia de lo que reconstruí. Yo estaba allí. Entre vasos, luces tenues y una música ambiental que nunca más he podido escuchar sin sentir náuseas. Recuerdo el sabor del vino que me ofreció antes de desaparecer, su sonrisa mientras charlaba con sus colegas, como si no existiera nada más que su propio reflejo en los ojos de quienes la admiraban. La observé como quien ve desmoronarse algo que ama, impotente para intervenir, y aunque hubo un grito ahogado dentro de mí, lo que vino fue el silencio más ensordecedor de mi vida. Mis pies se negaron a moverse, como si comprendieran que lo que venía después era el final. Cuando la vi salir por la parte de atrás, riendo como hacía mucho que no reía conmigo, y al lado de un hombre que no era yo, todo dentro de mí se congeló. El mundo seguía dando vueltas, pero dentro de mí, todo se había detenido. Esa noche, morí de una forma que nadie vio. No hubo funeral ni velas encendidas. Solo un hombre de pie en medio de la fiesta, intentando comprender cuando dejó de ser suficiente para la mujer que juró amar. No grité, no lloré, no corrí tras ella. Simplemente dejé el vaso en la mesa, agarré mi abrigo y me fui, como quien abandona un lugar al que ya no pertenece. Y mientras las luces de la fiesta seguían brillando y las conversaciones se mezclaban con el sonido de la música, caminé por las calles arrastrando el alma. Porque sí, una parte de mí seguía allí, en esa habitación, la parte que aún creía en ella. Intentó explicármelo días después. Me miró como si buscara perdón en el fondo de un abismo que ella misma había cavado. Estaba confundida, dijo. No era lo que crees. Pero lo que no entendía era que ya no pensaba nada. Sentía. Y lo que sentía era una herida abierta, de esas que duelen más cuando nadie la ve. No me perdiste a mí hoy, te perdiste a ti misma. Y eso fue todo. No hubo gritos, ni portazos. Solo una verdad que resonó entre nosotras como una sentencia. Ella lloró. Yo no. Porque ya había llorado con todas mis fuerzas esa mañana cuando volví sola a casa y me tumbé en un lado de la cama que sentía más grande que nunca. El dolor no llegó de golpe. Llegó en oleadas. Algunas noches dormía enfadada, otras con añoranza. Había días en los que recordaba cómo nos reíamos en el sofá, discutíamos por nimiedades, nos escribíamos mensajes en el trabajo como adolescentes enamorados. Había días en los que me sentía ridícula por haber creído tanto. Pero lo peor no fue lo que ella hizo. Fue todo lo que destruyó en mí sin darse cuenta. Mi confianza. Mi calma. Mi autoestima. Me llevó meses comprender que no era yo la que era demasiado pequeña, sino ella la que estaba demasiado vacía para reconocer todo lo que tenía en sus manos. Y fue en este camino, entre recaídas y reconstrucciones, que me encontré con lo inesperado. Alguien que no llegó para ocupar su lugar, sino para recordarme que el amor aún existía en el mundo, solo que diferente, ligero, maduro. Alguien que me miró a los ojos sin necesidad de promesas. Que me escuchó sin interrumpir. Que me sonrió como si estuviera en paz, no en peligro. Con el tiempo, comprendí que el amor no muere, solo cambia de dirección. Y el mío por fin había encontrado otro hogar. Mientras yo aprendía a amar de nuevo, ella se hundía en silencios que nadie podía oír. Los amigos se alejaron, la alegría dio paso a una inquietud permanente, y el hombre que ella creía que era la libertad se convirtió en solo otro nombre olvidado en conversaciones que nadie quería oír más. Pero su verdadero castigo llegó mucho después, cuando, sin quererlo, o demasiado voluntariamente, encontró una caja que yo había guardado durante años. Y dentro estaban las cartas que le había escrito durante nuestro matrimonio.
nunca entregadas. Cartas sinceras. Llenas de cariño. Cosas que un hombre solo escribe cuando ama profundamente. Ella leyó cada una como si intentara retroceder el tiempo con la mirada. Lloró, me dijeron. Lloró como quien descubre, demasiado tarde, lo que ha desechado. Intentó acercarse. Me envió un mensaje. Pidió un café. Dijo que necesitaba verme una vez más. Pero lo que no entendía era que yo ya no estaba. El hombre al que traicionó, el hombre que perdió, el hombre que creía que podría regresar, ese hombre estaba en el pasado que ella misma destruyó. Y yo, ahora estaba con alguien más. Alguien que no necesitaba perderme para valorarme. Alguien que no tentaba al destino ni jugaba con mi corazón. Me pidió perdón. Y se lo di. No para aliviar su dolor, sino para liberarme del mío. Perdoné porque guardar rencor significaría quedarme atrapada en una historia que ya no era mía. Perdoné porque el perdón no es una invitación a volver, es una puerta que se cierra con dignidad. Volvió a llorar. Le tomé la mano un segundo y le dije, te amé. Pero esto ya no es tuyo. Y entonces me alejé. Sin mirar atrás. La historia termina como tantas otras jamás contadas. Una mujer acosada por malas decisiones. Un hombre reconstruido por el amor verdadero. Y un pasado que jamás volverá. Pero hay algo que nadie sabe aún, algo que estaba en esa caja de cartas, algo que ella vio y nunca tuvo el valor de contar. Un detalle, una frase, una promesa que podría haberlo cambiado todo, si no hubiera sido demasiado tarde. Bienvenidos al canal. Aquí, la traición no es romance, es ruina, no lo apoyamos, lo idealizamos ni lo justificamos. Todas las historias que escuchas son ficticias, pero están inspiradas en verdades emocionales que muchos ya han experimentado. Nuestro objetivo es claro, demostrar que la traición no solo duele, sino que también destruye hogares, fideicomisos y futuros enteros. Prepárate. Lo que estás a punto de escuchar es una historia, impactante, intensa e inolvidable, una lección llena de drama. Respira hondo. La verdad dolerá. Durante muchos años, el amor entre Daniel y Elena pareció ser de esos que la vida respeta. Se conocieron de jóvenes en una librería, cuando él, torpemente, dejó caer un fajo de novelas románticas históricas a sus pies. Rieron. Intercambiaron disculpas. Él notó su mirada atenta, como si lo conociera de otra vida. A ella, a su vez, le intrigaba su manera contenida y sincera, como quien camina por el mundo con cuidado para no herir a nadie. Sus encuentros posteriores fueron sencillos y, por lo tanto, inolvidables: cafés en tardes lluviosas, películas en silencio, manos que se buscaban pausadamente, conversaciones que se alargaban hasta la madrugada. Era una relación hecha de pequeñas cosas, pero que poseía una grandeza que ninguno de los dos podía explicar. Con el tiempo, su convivencia moldeó sus rituales. Elena preparaba el desayuno cada domingo mientras Daniel leía los titulares de los periódicos, él sabía de memoria su postura para dormir y su lado preferido de la almohada, ella conocía sus silencios como quien escucha un idioma propio. Nada entre ellos era ruidoso ni excesivo. Eran dos personas completas que vivían juntas en paz, y eso era amor. Elena siempre fue intensa. Ambiciosa en su mirada, elegante en sus gestos, poseía un magnetismo discreto, de esos que no se imponen, pero que se pasan por alto fácilmente. Trabajaba en comunicación y sabía usar las palabras con precisión, tanto en reuniones como en cenas sociales. Daniel, más reservado, era ingeniero civil y solía decir que prefería tender puentes a dar discursos. Aún así, entre ellos existía un equilibrio improbable que funcionaba. Ella lo sacaba de su zona de confort y él le recordaba el valor del silencio y la calma. Juntos, construyeron una vida basada en la complicidad, viajes que marcaron capítulos en su historia, fiestas familiares, discusiones ocasionales siempre superadas con diálogo. Eran el tipo de pareja que parecía haber encontrado la fórmula que tantos buscan: amor, respeto y una inusual ligereza. Su hogar reflejaba este cariño. Cada rincón albergaba algo de ambos. La estantería del salón combinaba los libros técnicos de Daniel con las novelas dramáticas de Elena. La cocina, iluminada por la luz del atardecer, era escenario de risas, cenas improvisadas y unas copas de vino en las noches más largas.
El dormitorio era un refugio, donde los cuerpos se encontraban con familiaridad y un deseo aún vivo, incluso después de años. En las paredes había cuadros de viajes, notas guardadas, fotografías espontáneas. Cualquiera que entrara en esa casa comprendía, sin necesidad de palabras, que allí había historia, rutina y cariño. Con el tiempo, la vida exigió más. Más dedicación al trabajo, más compromisos, más metas. Daniel empezó a aceptar proyectos que requerían largas horas en la oficina y, a veces, viajes inesperados. Elena, en cambio, empezó a ganar visibilidad dentro de la empresa donde trabajaba y empezó a ser invitada a eventos, conferencias y compromisos sociales. Aún así, intentaban mantenerse conectados. Almuerzos programados, mensajes al mediodía, sorpresas discretas. Pero, como les pasa a muchas parejas, el esfuerzo empezó a cansar ante la rutina. Las conversaciones se volvieron más objetivas, los roces menos frecuentes. No hubo discusiones ni acusaciones, solo un sutil distanciamiento, tan lento que parecía imperceptible. Una separación que no dolió al instante, pero que poco a poco erosionó lo que una vez había sido una presencia constante. Elena empezó a extrañar algo que ni siquiera podía nombrar. Se sentía sola incluso en compañía, plena con una vida funcional, pero emocionalmente vacía. Daniel, siempre centrado, no se daba cuenta de la profundidad de este vacío. Creía que simplemente estaban pasando por una fase natural de maduración en su relación, una época en la que el amor se manifiesta más con hechos que con palabras. Todavía la veía dormir de vez en cuando, todavía recordaba cuánto le gustaba el café, todavía se preocupaba cuando llegaba demasiado tarde a casa. Pero quizá se le había olvidado decírselo. O quizá había dado por sentado que ella ya lo sabía. Las cenas de los viernes empezaron a cancelarse por cansancio, las salidas de los domingos se sustituyeron por siestas y la intimidad, antes vibrante, empezó a posponerse durante semanas. Nada de esto le alarmaba a Daniel. Confiaba en ella, en la fuerza de su historia y en lo que habían construido juntos. Creía que, incluso en la ausencia, su amor perduraba. Pero para Elena, el silencio empezó a pesarle. Echaba de menos ser mirada con admiración, ser tocada con deseo, ser escuchada sin prisa. No por cualquiera, sino por él. Aún así, ninguno de los dos hablaba de ello. Y ese fue quizás el error más peligroso, el silencio que se instala entre dos personas que ya no saben cómo comunicarse. Los días se volvieron repetitivos, como si vivieran en ciclos que ya no se entrecruzaban. Las cenas eran ahora con amigos, los viajes de trabajo se disfrutaban con cierto alivio, y la cama de la pareja pasó a estar ocupada por cuerpos que dormían espalda contra espalda. Todavía había amor allí, pero mezclado con una especie de cansancio que les impedía expresarlo. No había traición, ni dolor manifiesto, sino una creciente ausencia de presencia. Una falla invisible que, con el tiempo, se convertiría en una grieta. En medio de esta situación, Elena empezó a reconectar con antiguos compañeros de trabajo. Personas con las que podía reír sin dar explicaciones, con las que podía hablar de sí misma sin sentirse ignorada. Daniel, inmerso en números, plazos e informes, ya no percibía los sutiles cambios en su comportamiento, su forma de vestirse para los eventos, sus respuestas evasivas cuando le preguntaba por su día, su mirada perdida durante la cena. Confiaba en ella casi ciegamente, no por ingenuidad, sino porque creía firmemente que el amor verdadero no requiere vigilancia. Y fue precisamente esta confianza, tan sincera y serena, la que se convertiría en su mayor dolor. Elena, por otro lado, estaba sumida en un conflicto interno. Se sentía culpable por sentir lo que sentía, por desear lo que quería, por permitirse soñar con una vida diferente. Aún amaba a Daniel. Pero este amor parecía haberse transformado en algo más cercano a la gratitud que a la pasión. Recordaba con cariño los momentos que habían compartido, sus logros juntos, como él siempre había sido su refugio. Pero al mismo tiempo, anhelaba algo nuevo, una llamada a una atención que ya no recibía, un deseo de sentirse viva de nuevo. Era como si hubiera quedado atrapada entre dos mundos, uno que respetaba y otro que deseaba. A pesar de ello, guardaba las apariencias. Siguió llegando puntual a casa, asistiendo a las cenas familiares, riéndose de los mismos chistes y hablando de los mismos temas. Daniel seguía siendo amable, cariñoso, presente a su manera.
Pero ella se sentía distante, desconectada, como si observara su propia vida desde fuera. Los besos se volvieron formales, los abrazos breves. Y las miradas ya no se cruzaban con tanta frecuencia. Aún así, había cariño. Aún había recuerdos. Y quizás por eso dudó tanto ante el abismo que comenzaba a formarse entre ellos. Mientras tanto, Daniel seguía invirtiendo en su futuro juntos. Trabajando duro, planeando una posible mudanza, considerando un viaje más largo, quizás regresar a Europa, un lugar que a ambos les encantaba visitar años atrás. En su mente, todo estaba bien. La fase difícil era solo eso, una fase. Algo que se superaría con el tiempo, con dedicación. Creía firmemente en ello. La clase de creencia que nace de alguien que nunca tuvo la menor duda de que estaba con la persona indicada. Y quizás por eso no se dio cuenta de que la persona indicada comenzaba a alejarse. Fue en este punto de la historia que todo empezó a reconfigurarse. El escenario, las intenciones, los silencios, los gestos, todo sutil, todo implícito. Seguía sin haber dolor explícito. No había enfrentamientos. Pero había una premonición de algo. Un ligero temblor antes del terremoto. Un vacío que se colaba entre las líneas de la vida cotidiana. Un desequilibrio silencioso entre dos corazones que ya no latían al unísono. Era como si la historia estuviera a punto de pasar página. Pero por ahora, todo seguía como siempre, al menos para quienes solo veían la superficie. La semana de la fiesta de empresa llegó con una fuerza simbólica que nadie podría haber imaginado. Para Daniel, representó un simple compromiso social más, de esos a los que se va por educación, se permanece por cortesía y se sale cuanto antes. Para Elena, sin embargo, fue diferente. Había un brillo en sus ojos que él no había visto en mucho tiempo, una excitación casi juvenil mientras hablaba de los detalles del evento, la decoración, el grupo musical que había contratado, la lista de invitados. Se cambió de ropa 3 veces esa tarde, lo cual era inusual. Pasó demasiado tiempo frente al espejo, eligiendo entre 2 pares de pendientes, como si cada uno tuviera un peso decisivo. Daniel la observaba con una curiosidad leve y silenciosa, sin despertar sospechas, sin comentarios. Admiraba su belleza con la misma naturalidad con la que la amaba, en silencio, con el corazón ligero. Para él, ella era hermosa. Pero no lo dijo. Y tal vez este era solo otro pequeño silencio entre los muchos que se habían acumulado en los últimos meses. La llegada al evento estuvo envuelta en formalidad. Saludos, flashes, copas de vino espumoso se intercambiaban entre la gente. Elena pronto se relajó. Se movía con naturalidad entre los invitados, repartiendo sonrisas, saludos cariñosos y conversaciones informales. Daniel la seguía con la mirada, sin celos, solo con la atención de quien conoce los gestos del otro. Notó cuánto más viva parecía allí que en casa. Y aunque le molestó sutilmente, prefirió interpretarlo como un momento pasajero. Al fin y al cabo, todos tenemos días mejores que otros. Y si ella estaba feliz esa noche, bien. Eso fue lo que pensó mientras se servía otra copa, charlaba con colegas cercanos y mantenía su cuerpo presente, aunque su mente ya divagaba con pensamientos dispersos. Con el paso de las horas, Daniel perdió de vista a Elena. No estaba en ninguno de los grupos de conversación habituales, ni cerca de la mesa de postres, ni cerca de la pista de baile, donde algunos daban pasos torpes. Al principio, no se preocupó. Supuso que quizá había ido al baño o contestado una llamada. Pero los minutos pasaban, y la incomodidad llegó acompañada de una intuición que no podía explicar. Caminó hacia el fondo del salón, donde estaban las salidas de servicio. Y ahí se detuvo. Se detuvo porque vio. Y lo que vio fue más que suficiente para congelar el tiempo. Elena salía por una puerta lateral, con un hombre a su lado. No era un colega cualquiera. Había algo en su postura, la ligereza de su andar, la forma en que echaba la cabeza hacia atrás al reír, que chocaba con la formalidad del evento. No parecía una mujer que saliera discretamente de una fiesta. Parecía una adolescente a la fuga, una mujer recién descubierta, alguien que se liberaba de una prisión que solo ella sabía que existía. Daniel observaba sin ser visto. Sintió un nudo en la garganta. Le sudaban las manos. El suelo pareció ceder,
pero permaneció allí, como si algo le impidiera moverse. No era solo la visión de la escena, era lo que ella llevaba consigo. Esto era más que una traición física. Era la confirmación de que el distanciamiento que había sentido no era solo una impresión. Era real. Tenía un nombre. Tenía un cuerpo. Tenía risa. Regresó adentro sin pensar. Caminó entre la gente como un fantasma, sin oír sonidos, sin sentir caricias, respondiendo a los saludos. Tomó su abrigo, dejó su vaso en la mesa y salió por la puerta principal. El aire de la noche se le clavaba en la piel. Pero no lloró. Todavía no. Porque había una parte de él que aún esperaba estar equivocado. Que aún quería creer que era algo más. Un malentendido. Una coincidencia. Una coincidencia de gestos. Caminaba por las calles con paso pesado, su corazón demasiado lento para estar vivo. Y mientras la noche se desvanecía en el silencio, repasó mentalmente lo que había visto, tratando de encontrar otra explicación, cualquier explicación, que lo liberara del dolor que comenzaba a crecer en su interior. Los días siguientes fueron un ensayo de lo que se convertiría en su nueva realidad. Elena regresó a casa tarde esa noche con la misma sonrisa que había lucido durante la fiesta. Fingió cansancio. Se acostó a su lado. Durmió. Daniel no durmió. Se quedó con los ojos abiertos durante horas, mirando al techo, intentando comprender cómo alguien tan cercano podía volverse tan distante. Por la mañana, actuó con normalidad. Preparó café. Le preguntó por su día. Habló del evento con entusiasmo, como si nada hubiera sucedido. Daniel la escuchó con fingida atención, pero sus ojos estaban alerta. Ella mentía bien. Y odiaba saberlo. Era un talento que no había visto en ella. O tal vez sí, pero nunca había necesitado verlo. No la confrontó. Todavía no. Algo dentro de él quería observar más. Necesitaba comprender los contornos de lo que había sucedido. Y, lo más importante, necesitaba decidir si realmente quería saber hasta dónde había llegado todo. Durante los días siguientes, Daniel la estudió como alguien que intenta leer un libro en otro idioma. Cada gesto, cada palabra, cada cambio de tono era un nuevo capítulo. Y lo que vio fue el mismo patrón: cuidado, normalidad, afecto formal. Pero faltaba algo. Faltaba alma. Elena parecía estar representando una rutina que una vez fue real. Su toque era demasiado ligero, sus palabras demasiado dulces, su beso demasiado rápido. Era como si estuviera tratando de compensar algo. Como si llevara dentro de sí un secreto tan profundo que solo podía disfrazarse con un afecto excesivo. Pero Daniel no era tonto. Y el dolor que sentía empezó a transformarse en claridad. Empezó a recordar otras noches en las que ella no había llegado. Otros mensajes respondidos con frialdad. Llamadas rechazadas. Disculpas repetidas. Empezó a reconstruir el rompecabezas de la desconfianza, encajando piezas que antes parecían sueltas, pero que ahora tenían demasiado sentido. Elena tenía a alguien. Y lo sabía con una certeza que dolía más que cualquier prueba física. Pero aún así, no la acusó. Esperó. Entonces llegó el fin de semana. Una invitación informal de la empresa para una reunión más relajada entre colegas y familiares. Daniel, a regañadientes, decidió ir. Necesitaba ver. Necesitaba estar seguro. Llegaron juntos, como siempre. Ella le sonreía a todos, él mantenía una expresión serena. Pero en su interior, cada paso que daba, cada mirada que intercambiaban, era seguida por la mirada atenta de Daniel. Y fue durante una charla grupal que se dio cuenta. El hombre estaba allí. El mismo de la otra noche. Y los ojos de Elena buscaron los suyos durante un segundo más de lo aceptable. Daniel vio el brillo, vio el sutil temblor en sus manos, vio el cambio en su postura. Y fue allí, en ese preciso instante, que todo se confirmó. La conversación terminó, el grupo se dispersó y Daniel se alejó. Caminó hacia el porche, sintiendo el viento en la cara como en un intento fallido de calmar lo que bullía en su interior. Elena lo siguió minutos después. Le preguntó si estaba bien, si quería irse.
Sonrió. Dijo que todo estaba bien. Pero por dentro, ya nada estaba bien. Y esa noche, por primera vez, durmieron en camas separadas. Un silencio diferente se instaló entre ellos. No el silencio cómodo de antes, sino un silencio abismal. De personas a las que ya no se podía llegar. El lunes siguiente, Daniel llegó temprano del trabajo. Decidió abrir la caja donde guardaban documentos viejos. Y allí, entre papeles olvidados, encontró algo inesperado. Una carta. Escondida entre sobres. Era una carta que había escrito años atrás y que nunca había sido entregada. Una de las muchas que había escrito en momentos de puro amor, pero que, por timidez o descuido, nunca había sido entregada. Era una carta larga y sincera, con palabras que hoy parecían ser de otro hombre. Elena no lo sabía. O al menos él creía que no. Devolvió la carta, sin leerla. Y algo en su interior le decía que lo peor estaba por venir. La traición ya no era una posibilidad. Era una certeza. Era una herida. Era la realidad. Pero lo que Daniel aún no sabía era que la historia no terminaba ahí. Porque había un detalle. Un secreto. Un punto aún por revelar. Y uno que lo cambiaría todo. Ese sábado por la mañana, Daniel se despertó antes del amanecer, como hacía semanas. Su cuerpo despertó temprano, pero su mente ya llevaba horas despierta. Se levantó en silencio, cruzó el pasillo con pasos pesados y se detuvo frente a la estantería donde, días antes, había encontrado la carta. Esta vez, abrió un cajón diferente. Allí estaban todas. Más de una docena de cartas que le había escrito a Elena a lo largo de los años, cumpleaños olvidados, días difíciles, declaraciones espontáneas, intentos de reconexión. Cartas que nunca entregó, pero que guardó como testimonio de un amor que, ahora sabía, ella nunca valoró como debía. Pero esa mañana, faltaba una. La que había encontrado antes. Había desaparecido. Revolvió en el cajón, miró en el fondo de la caja, en el lateral de la estantería, debajo de los papeles. Nada. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Alguien las había movido. Ellen las había leído. Cerró el cajón con fuerza. El sonido seco del herraje de madera resonó por la casa aún dormida. Respiró hondo, como si se preparara para nadar. En la cocina, el olor a café empezó a filtrarse, y apareció Elena, como siempre, con la bata atada descuidadamente y el pelo recogido en un moño despeinado. Dijo algo sobre el tiempo, mencionó que necesitaban comprar más fruta, pero Daniel no respondió. Solo la miró fijamente. Y en esa mirada, estaba todo lo que nunca se había dicho. Ella lo notó. Guardó silencio. Él se sentó a la mesa. Miró la taza unos segundos y luego habló. Dijo que lo sabía. Que ya no necesitaba escuchar explicaciones ni medias verdades. Que ya había visto, sentido y comprendido suficiente. Elena intentó interrumpirlo, pero él continuó. Dijo que no sentía rabia, solo lástima. Y tristeza. Porque lo que habían construido merecía más que el final silencioso que ella impuso al elegir a alguien que no formaba parte de su historia. Elena respiró hondo. Se llevó las manos a la cara un instante, como si intentara contener algo más grande que su propia voluntad. Se sentó frente a él y, por primera vez en mucho tiempo, lo miró a los ojos sin apartar la mirada. Dijo que nunca quiso que las cosas se pusieran así, que no había planeado nada, que simplemente se había dejado llevar por un sentimiento que, ahora comprendía, era una ilusión. Dijo que se había equivocado, que había confundido necesidad con libertad, deseo con cariño. Daniel la escuchó en silencio, sin interrumpirla. Habló durante largos minutos, intentando justificar lo que no tenía justificación, intentando nombrar sentimientos que ya no existían. Y cuando se dio cuenta de que él no respondería, guardó silencio. Fue entonces cuando, por impulso, se levantó y salió de la habitación. Regresó minutos después con la carta en las manos. La misma carta que él había escrito años atrás y que, hasta entonces, creía oculta. Apretó el sobre con fuerza, con los ojos llorosos y los dedos temblorosos.
Dijo que la había encontrado por casualidad mientras buscaba un documento antiguo. La había leído más de una vez, y que cada palabra era como un puñetazo en el estómago. No tenía ni idea de cuánto la amaba, o mejor dicho, si la amaba, pero lo había olvidado. Dijo que lloró al leerla, y que, en ese momento, quiso retroceder en el tiempo. Pedir perdón por cada gesto frío, por cada ausencia, por cada vez que eligió mirar hacia afuera en lugar de mirarlo a él. Daniel permaneció impasible. Su voz, al volver a hablar, era firme pero no agresiva. Dijo que no había escrito esas cartas para que las leyeran demasiado tarde. Que cada una era un intento de mantener viva una llama que ella misma apagaba cada día. Que no tenía sentido decir que se arrepentía ahora, cuando ya había cruzado una línea sin retorno. Elena lloró. Lloró de verdad. Pero él no cedería. Porque había un nuevo límite dentro de él. Un límite de autoestima que ella nunca imaginó que existía. Pero entonces lo reveló. Dijo que había más. Algo que él desconocía. Algo que había dudado en contarle durante semanas, pero que ahora, ante su silencio, necesitaba contarlo. No para justificarse, sino porque ya no podía soportarlo sola. Respiró hondo y, con la voz entrecortada, confesó, su amante había desaparecido. Unos días después de la última vez que se vieron, simplemente desapareció. Cortó el contacto, bloqueó los mensajes, cambió de departamento dentro de la empresa. Pero lo que la devastó no fue el abandono, sino lo que descubrió después. Sospechosa, investigó. Buscó en redes sociales, habló con colegas y finalmente encontró a la esposa del hombre. Una mujer sencilla y discreta, pero de mirada dura, que lo sabía todo. Lo supo desde el principio. Y lo dejó pasar. A propósito. La esposa del amante dijo que vio a Elena con él por primera vez durante un evento anterior. Que notó la tensión entre ellos, el intercambio de miradas, las sonrisas torcidas. Y que, en lugar de intervenir, decidió observar. Porque, según ella, era solo cuestión de tiempo antes de que todo se revelara. Y es más, dijo que Elena no era la primera. Ni la segunda. Que su esposo repetía el mismo patrón con otras mujeres, eligiendo precisamente a las que parecían emocionalmente frágiles pero socialmente respetadas. Dijo que Elena cayó en la trampa por vanidad. Y que ahora tendría que lidiar con la imagen que se había creado de sí misma. Antes de irse, la esposa del amante le entregó un sobre. Dentro había conversaciones impresas entre ambos. Impresiones. Fotos. Registros. Todo. Pruebas. Detalles. Ironías. Incluyendo un intercambio de mensajes en el que el amante comentó, entre risas, que Elena parecía haberse enamorado con demasiada facilidad. Al oír esto, Daniel apretó los puños. No por celos. Ni por rabia. Sino porque se dio cuenta de que todo lo que había creído descuido o debilidad emocional había sido en realidad una elección consciente. Y ridícula. Porque ella no lo había traicionado por amor. Lo había traicionado por vanidad. Por impulso. Por aburrimiento. Y eso dolió más que cualquier cosa que hubiera visto esa noche. La traición física ahora parecía menor comparada con la traición emocional, el desprecio por lo que habían compartido. Se levantó de la silla. Caminó hacia el dormitorio. Cogió una pequeña caja donde guardaba algunos recuerdos, su primera foto juntos, una entrada de cine, una nota de viaje. Volvió a meter la carta y cerró la tapa con calma. Regresó a la sala. Le dijo que no necesitaba dar más explicaciones. Que nada de lo que dijera cambiaría la esencia. Y que, en ese momento, el amor que sentía por ella ya no era suficiente para retenerlo allí. Elena intentó acercarse. Le tocó el brazo. Le pidió que la mirara. Le dijo que lo que sentía ahora era real. Que el abandono del otro hombre le había hecho comprender lo que realmente importaba. Daniel entonces la miró. Pero su mirada ya no era de dolor. Era de claridad. Dijo que perdonaba. Pero no como una invitación a volver. Perdonaba porque se estaba liberando. Porque cargar con el peso de esa historia ya no era su misión.
porque ya no se trataba de ella. Se trataba de él. Del hombre en el que se estaba convirtiendo. Ella lloró. Suplicó. Pidió disculpas, que haría todo de otra manera. Pero él no respondió. Tomó las llaves del coche, salió de casa y dejó atrás no solo a una mujer, sino una historia. Porque allí, en esa habitación silenciosa, el ciclo había terminado. Y, aunque aún no lo sabía, un nuevo comienzo ya lo esperaba al otro lado del camino. Daniel no volvió a casa esa noche. Condujo sin rumbo, sin música, sin prisas. Simplemente dejó que el silencio del coche llenara el espacio entre él y todo lo que había dejado atrás. Cuando finalmente se detuvo, estaba frente al mar. No podía explicar cómo había llegado allí, simplemente sentía que ese era su lugar. Se sentó en la arena, se apartó los zapatos y observó las olas ir y venir como si llevaran fragmentos de pensamientos que ya no podía organizar. No había ira. No había más dolor. Solo una especie de vacío lúcido, como quien termina un libro y entiende que ninguna página más puede cambiar el final. Tomó su teléfono, miró la pantalla iluminada unos segundos y luego lo apagó. Quería distanciarse de todo. Necesitaba entender quién era ahora, sin ella, sin él, nosotros, sin los rituales diarios que habían sido su rutina durante tanto tiempo. Mientras tanto, Elena permanecía sentada en el suelo de la sala, entre papeles esparcidos, lágrimas secas y la caja que él había dejado abierta antes de irse. Volvió a leer la carta más antigua, la primera que encontró, y luego una a una, como quien revisita un pasado que ahora parecía demasiado lejano para tocar. Cada palabra que Daniel escribía sonaba como un grito que solo podía oír ahora, cuando todo ya se estaba desmoronando. Los recuerdos de los días que la había esperado despierta, las notas dejadas en su almohada, los cafés calientes hechos en silencio en los días fríos, todo eso regresó con el peso aplastante de la culpa. Y lo que una vez había sido una relación borrada por la rutina ahora regresaba a ella con dolorosa claridad. Por primera vez, sintió que ningún perdón podría restaurar lo que había perdido. Y lo que más le dolía era saber que él no lo había perdido por accidente, sino por elección propia. Daniel pasó los siguientes días alojándose en una sencilla posada frente al mar, sin contacto con nadie. Disfrutaba del anonimato, de la ausencia de obligaciones, de la libertad de no tener que dar explicaciones. Caminaba cada mañana, anotaba pensamientos dispersos en un viejo cuaderno, leía fragmentos de libros olvidados y, poco a poco, algo en su interior empezó a reorganizarse. No era felicidad, pero tampoco sufrimiento. Era una especie de paz cálida, como la de quien acepta que ciertas cosas nunca volverán y, sin embargo, encuentra belleza en lo que queda. Un día, mientras tomaba café en la terraza de la posada, una mujer le pidió permiso para sentarse en la mesa de al lado. Él tenía una sonrisa amable y una mirada serena, y con tranquilidad entabló una conversación. Habló del olor a mar, de los libros apilados en el mostrador de recepción y de la sencillez de la vida. Fue una conversación ligera, espontánea, pero llena de presencia. Daniel respondió con naturalidad y se sorprendió al darse cuenta de que ella realmente lo escuchaba, no solo fingía estar allí. Cuando se levantó y se despidió, él no le preguntó su nombre. Pero recordó cómo le sonrió antes de darse la vuelta y desaparecer por la esquina del pasillo. En los días siguientes, se reencontraron por casualidad. Pequeñas coincidencias, pero siempre con una extraña sincronicidad. Se llamaba Laura. Su historia era completamente distinta a la de él, pero había algo en su forma de ser que no exigía nada, no presionaba, no invadía. Simplemente era. Daniel empezó a hablar más, a reírse de cosas que antes no le habrían quitado el aliento, a hablar de sus errores e incluso de Elena, con sorprendente honestidad. Laura no lo juzgaba, no lo aconsejaba, simplemente lo escuchaba. Y había una ternura tan poco común en esto que empezó a comprender que la reconstrucción no vendría de alguien que lo completara, sino de alguien que lo mirara sin querer arreglarlo. Mientras tanto, Elena se hundía en un silencio que nadie a su alrededor podía descifrar. Intentó volver a su rutina, pero todo parecía superficial. Sus amigos no sabían qué decir, su familia fingía no notar la ausencia de Daniel, y el trabajo ya no le despertaba el mismo entusiasmo. Los mensajes que le enviaba seguían sin respuesta. Y cada silencio era una confirmación de lo que ya sabía, el tiempo no volvería.
Él empezó a frecuentar lugares que una vez frecuentaron juntos, como si el espacio físico pudiera devolverle una sensación de muerte emocional. Pero nada la llenaba. Porque ahora, lo que dolía no era solo su ausencia, sino la suya propia. Se había perdido a sí misma, y al intentar encontrar algo fuera de la relación, terminó destruyendo lo único que era verdaderamente suyo, su propia historia. Un día, por impulso, se subió a su coche y condujo hasta el mar. Lo sintió allí. No sabía cómo, simplemente lo presentía. Se detuvo en Posadas, preguntando discretamente, hasta que una recepcionista reconoció la descripción. Dijo que seguía alojado allí, pero que había salido a dar un paseo. Elena se sentó en el banco de madera cerca de la playa y esperó. No sabía qué decir, no tenía discursos ensayados, solo quería verlo. Quería pedirle que le echara una última mirada. Cuando apareció, caminando hacia el mar con pasos lentos y la mirada perdida en el horizonte, sintió que se le aceleraba el corazón. Pero dudó. Y simplemente observó. Minutos después, Laura apareció caminando hacia él. Llevaba 2 botellas de agua y un libro en las manos. Se los entregó, sonrió, y se sentaron uno junto al otro en la arena, en silencio, como dos compartiendo algo que no necesita ser dicho. Elena observaba desde lejos, y no necesitó una palabra para comprender. Ese hombre ya no era suyo. Se levantó, con los ojos llenos de lágrimas, volvió al coche y condujo sin rumbo. Lloró desconsoladamente por primera vez. No por rabia ni por orgullo herido, sino porque finalmente comprendió lo que había hecho. Y lo que había perdido. Más tarde, Daniel recibió un mensaje de ella. Breve y sincero. Te vi hoy. La forma en que te miraron fue hermosa. Solo quería decirte que ahora lo entiendo todo. Y que, a pesar de todo el dolor, te deseo paz. Leyó el mensaje y guardó silencio. No respondió. Pero sintió que algo se asentaba en su interior. No era dolor. Era un cierre. Sabía que, a partir de ese momento, su historia existiría solo como un recuerdo. No como una posibilidad. Esa misma noche, Daniel caminó con Laura a un sencillo restaurante junto a la playa. Se sentaron a una mesa, pidieron algo ligero y hablaron durante horas. Ella le preguntó qué escribiría en una nueva carta, si alguna vez volvía a escribir. Él pensó unos segundos y respondió que se escribiría a sí mismo. Le diría que no hay garantías en la vida, que el amor no basta si es unilateral, y que la confianza es como el cristal, cuando se rompe, se puede recomponer, pero nunca volverá a ser la misma. Le diría que a veces hay que perderlo todo para encontrarse a uno mismo, y que algunos dolores vienen a despertar partes que estaban dormidas. Laura sonrió y dijo que esperaba que él escribiera, porque había gente que necesitaba escucharla. Él respondió que tal vez lo haría. Pero esta vez, no se quedaría con la carta. La entregaría. En mano. Elena, a su vez, regresó a casa y abrió la misma caja donde Daniel guardaba sus recuerdos. Pero no encontró nada más que espacio vacío. Allí guardaba las cartas que ella misma había empezado a escribirle, aunque sabía que él nunca las leería. No para recuperarla, sino para intentar comprender todo lo sucedido. Escribir era su única forma de seguir adelante. Porque el amor que había perdido no era solo el suyo. También era el suyo. Y ahora sabía que su mayor error no había sido la traición. Había sido dejar morir el amor sin luchar. Los días pasaron. El tiempo, que no lo cura todo, pero nos enseña a convivir, empezó a suavizar las heridas. Daniel dejó la posada y regresó a la ciudad, pero con nuevos planes, nuevas costumbres y una nueva perspectiva. Se reencontró con Laura, sin prisas, sin expectativas. Y aunque no sabía a dónde me llevaría esto, sabía que ya no estaba atrapado en el pasado. Podía respirar. Elena también empezó de nuevo, poco a poco. Buscó ayuda, enfrentó las miradas, reconstruyó una parte de sí misma con lo que quedaba. No para volver a ser lo que era, sino para evitar repetir lo que había sido. Y cargaría para siempre con el peso de sus decisiones. Pero también con la lección que solo aprenden quienes pierden, que el amor verdadero no se encuentra todos los días, y cuando lo hace, nunca debe tratarse como algo reemplazable.
porque no hay nada más preciado que lo que solo se reconoce cuando se va. Daniel continuó su vida sin prisas, pero con rumbo. El dolor que una vez pareció profundamente arraigado ahora persistía como un eco lejano, no porque el pasado se hubiera borrado, sino porque había aprendido a mirarlo sin querer regresar. Era como una cicatriz, aún visible, aún sensible a veces, pero ya parte de lo que lo hacía completo. El reinicio no fue inmediato ni fácil. Hubo días en que se preguntó si estaba listo para amar de nuevo, si no se había encerrado en sí mismo más de lo debido, si este nuevo sentimiento que florecía junto a Laura era realmente genuino o simplemente un intento inconsciente de llenar los vacíos que Elena había dejado. Pero su presencia, siempre ligera, sin exigencias, le permitió construir poco a poco una nueva forma de sentir, una nueva forma de pertenecer. No necesitaba demostrar nada, ni justificarse, y esta libertad sacó a la luz una parte de sí mismo que llevaba mucho tiempo dormida. Laura no preguntó sobre el pasado más de lo necesario. Respetaba los silencios de Daniel con una sabiduría poco común. Sabía que algunos dolores no necesitan ser discutidos, sino comprendidos a su propio ritmo. Y esto, poco a poco, lo hizo querer abrirse. No por obligación, sino por confianza. Habló de las cartas, de los años de su relación, del sentimiento de pérdida que provenía no solo de la traición, sino de la ruptura de una historia tan cuidadosamente construida. Dijo que ya no culpaba a Elena de todo. Que ahora entendía que el amor es un camino que debe ser recorrido por ambas partes. Que él mismo se había perdido en sus intentos de aferrarse a lo que se desmoronaba, y que, aunque no merecía cómo habían sucedido las cosas, tampoco había sabido ver las señales a tiempo. Laura escuchó atentamente. Y al final, simplemente dijo que se alegraba de que hubiera decidido quedarse, que lo más valiente no era quedarse, sino irse. Y Daniel sonrió, por primera vez en mucho tiempo, con una sonrisa plena y despejada. Entonces empezó a reorganizar su vida desde dentro. Vendió el apartamento donde había vivido con Elena y eligió un espacio más pequeño y acogedor, con grandes ventanales y mucha luz natural. Retomó su hábito de cocinar, de escuchar música que le recordaba quién era antes de ser solo, el marido de alguien. Volvió a toda prisa por la mañana, visitando librerías, escribiendo fragmentos de pensamientos que algún día podrían convertirse en algo más grande. Y una tarde, sentado a la mesa de un café, escribió una carta con traje. Pero esta vez no era para ella, ni para sí mismo. No era para nadie. Era una carta al tiempo. Agradeciéndole por llevarse lo que ya no servía y por dejar solo lo que tenía sentido. Elena, por su parte, experimentó el silencio de otra manera. Si antes había sido un ruido ensordecedor, ahora era una especie de castigo que aceptaba sin resistencia. Ya no intentaba buscarlo. Ya no se disculpaba. Sabía que todo lo que debía decirse ya se había dicho. Lo que quedaba era aprender a vivir con su propia ausencia en la vida de alguien que una vez lo había sido todo. Empezó a ir a terapia, a mirar hacia adentro con más honestidad, a reconocer que lo que había perdido no era solo un hombre, sino una versión de sí misma que solo existía cuando estaba con él. Intentó reconectar con viejos amigos, buscando actividades que la hicieran sentir algo más que culpa, pero siempre había una brecha, un breve instante entre un gesto y el siguiente, cuando el peso regresaba con fuerza. Y era en esos momentos que escribía. Ya no a Daniel, sino a sí misma. Diarios vertidos en silencio, confesiones que buscaban no perdón, sino comprensión. Un día, cuando Elena se encontró por casualidad con una amiga a la que hacía tiempo que no veía, oyó algo que la hizo detenerse. Su amiga, ajena a los detalles de la separación, comentó lo bien que Daniel parecía ahora. Más luminoso, más presente, con una luz que hacía tiempo que no veía. Dijo que lo había visto en un evento cultural, sonriendo junto a una mujer de aspecto sereno, y que había percibido algo diferente en él. Elena simplemente sonrió discretamente y, al volver a casa, lloró. No porque quisiera estar en el lugar de la otra mujer, sino porque se dio cuenta de que Daniel había logrado lo que ella no había podido ofrecerle, paz. Y allí, entre lágrimas y silencio, comprendió que el amor no siempre sobrevive al arrepentimiento. Que algunas pérdidas son permanentes. Que ningún gesto puede revertir el momento exacto en que alguien decide seguir adelante sin ti. Mientras tanto, Daniel fue invitado a hablar en una conferencia de ingeniería y llevó a Laura con él.
Era la primera vez que la presentaba al mundo fuera de la burbuja de seguridad que habían creado juntos. Durante el evento, muchos conocidos lo recibieron con entusiasmo, y algunos incluso le preguntaron, como era de esperar, por Elena. Él respondió con calma, sin vergüenza. Dijo que había sido una historia importante, pero que ahora formaba parte de otra etapa. Y todos lo comprendieron, quizás porque vieron en él a un hombre que no solo había superado una separación, sino que había renacido de ella. Laura lo siguió de lejos, orgullosa, sabiendo que había llegado el momento adecuado. Al final del evento, durante una cena con amigos, le preguntaron a Daniel qué había aprendido de todo lo vivido. Guardó silencio un momento y luego respondió que había aprendido que el amor es una decisión diaria, y que la ausencia de elección también lo es. Dijo que nadie engaña de repente, pero que nada justifica el engaño. Que el amor verdadero no requiere perfección, pero sí presencia. Y que, sobre todo, aprendió que respetarse a uno mismo es la única manera de algún día respetar verdaderamente a otra persona. Sus palabras quedaron grabadas en la memoria, y todos a su alrededor comprendieron que no se trataba de una amarga lección, sino de un ciclo que había terminado con dignidad. De vuelta en su nuevo hogar, Daniel y Laura vivieron días sencillos. Nada de romances de película, nada de promesas exageradas. Solo dos adultos que decidieron apoyarse mutuamente, sin prisas, sin miedos y sin preocupaciones. Él seguía escribiendo, ella seguía escuchando. Y de un día para otro, entre risas y miradas silenciosas, la vida tomó una nueva forma, una nueva verdad. Elena continuó sola, pero no infeliz. Descubrió que el dolor, al aceptarlo, se transforma. Empezó a ayudar a otras mujeres en proceso de empezar de nuevo, creó un grupo de apoyo emocional y usó su propia historia como ejemplo de lo que no se debe hacer, pero también como prueba de que es posible resurgir. Sabía que nunca borraría lo sucedido, pero también sabía que podía elegir qué hacer con ello. En la última carta que escribió, que nunca envió, Elena dijo que entendía que el verdadero perdón no es el que reconstruye puentes, sino el que permite a cada persona seguir en paz por caminos diferentes. Le deseó toda la felicidad del mundo, aunque no fuera a su lado. Y en ese momento, al cerrar el cuaderno y guardarlo en el cajón, sintió por primera vez que algo dentro de ella también se liberaba. Daniel, al otro lado de la ciudad, escribía un nuevo texto para un proyecto que empezaba a conceptualizar. No se trataba de ingeniería. Se trataba de la vida. De pérdidas, nuevos comienzos, decisiones. De lo que el amor exige y lo que no perdona. Y mientras escribía, lo recordaba todo, no con dolor, sino con respeto. Porque incluso las historias que terminan mal dejan lecciones que nos ayudan a escribir nuevos comienzos. Y quizás, solo quizás, eso fue lo más hermoso de todo. En aquel otoño temprano, el cielo se tornó más apagado, las calles parecían moverse a otro ritmo y Daniel, por primera vez en mucho tiempo, sintió que ya no necesitaba correr a ningún lado. Tras meses intentando reorganizar su propia historia, lejos de todo lo familiar, decidió que era hora de afrontar de nuevo algunos escenarios que había evitado. Regresó a la ciudad vieja para resolver asuntos legales sobre la herencia con Elena. Los abogados casi habían terminado el papeleo, pero aún quedaban documentos por firmar y un último encuentro cara a cara entre ambos. Y a pesar de la distancia emocional, algo en su interior le pesaba con fuerza esa idea. No por duda, sino porque sabía que ese reencuentro, por breve que fuera, tenía un valor simbólico difícil de ignorar, sería el punto final de todo lo vivido, ahora formalizado sobre el papel. Un final sellado, sin retorno, pero necesario. El despacho estaba frío y silencioso. La asistente le pidió que esperara en la habitación contigua. Mientras hojeaba distraídamente una revista vieja, oyó que se abría la puerta. Elena entró en silencio. Llevaba un vestido sobrio, el pelo más corto de lo que él recordaba, y en su rostro se percibía una serenidad que ya no era fingida. Se sentó al otro lado de la mesa y, durante unos segundos, evitaron mirarse a los ojos. Daniel fue el primero en romper el silencio, diciendo únicamente que quería resolverlo todo con calma. Elena asintió. El abogado explicó los términos finales, hizo algunas preguntas y respondió a consultas técnicas. Todo fue profesional y comedido. Pero al terminar la reunión, antes de que se levantaran, Elena habló.
sin prisas, sin exagerar la emoción, simplemente con firmeza y honestidad. Dijo que sabía que ninguna disculpa sería suficiente para borrar lo que había causado. Pero necesitaba decir, por última vez, que lamentaba profundamente no solo lo que había hecho, sino también cómo había devaluado todo lo que él era. Que, con el tiempo, había comprendido que el amor más verdadero no era el que explotaba en grandes gestos, sino el que perduraba en los pequeños detalles. Dijo que, en los últimos meses, había pensado mucho en cómo habría sido si hubiera escuchado más, si hubiera dejado de mirar tan afuera y hubiera prestado más atención a su silencio, que ahora entendía como dolor no expresado. Daniel escuchaba todo con la mirada fija en ella, pero sin guardarle rencor. Cuando terminó, él respondió con calma pero con firmeza, diciendo que perdonar no significaba olvidar, y que él había elegido no albergar odio porque el rencor une, pero que no deshacía lo destruido. Dijo que, aunque ella ahora entendía lo que había perdido, él ya había dejado de reconocerse en esa historia. Que seguir adelante no se trataba de borrar el pasado, sino de respetar en lo que uno se convertía después. Y que, sinceramente, esperaba que ella también encontrara la manera de estar completa para sí misma, no para otra persona. Elena simplemente asintió, sin derramar lágrimas. Se estrecharon las manos, y esa fue la última vez que se miraron a los ojos. Tras salir de la oficina, Daniel caminó sin rumbo por las calles de la ciudad. Las tiendas parecían exactamente iguales, los cafés olían igual, pero nada era igual. Pasó junto al edificio donde habían vivido juntos y no sintió ganas de entrar. Ni tristeza. Ahora era solo un edificio, no una casa. Recordó la primera vez que Elena decoró ese espacio con plantas en las ventanas, y también recordó la última vez que las vio, marchitas y olvidadas. Su historia no murió de golpe, lo sabía. Murió por capas, como las hojas que caen de un árbol al final de su ciclo. Y quizá su error fue fingir que el tronco seguía fuerte incluso cuando las raíces ya no se nutrían de nada. Esa misma noche, de vuelta en su nuevo apartamento, Daniel preparó la cena mientras escuchaba una lista de reproducción que Laura le había creado. Canciones tranquilas con letras ingeniosas y melodías suaves. Había una extraña sensación en el aire, una mezcla de cierre y nuevos comienzos, de alivio y reflexión. Cuando Laura llegó, el ambiente era diferente. Ella lo notó. Le preguntó si estaba bien, y él respondió que sí, pero que había vuelto a ver a Elena ese día. Laura no reaccionó con inseguridad. Se sentó a la mesa, le tomó la mano y simplemente preguntó, ¿conseguiste decir lo que necesitabas? Daniel respiró hondo y dijo que sí, pero que lo más importante era lo que no dijo, que ahora sabía que ya no necesitaba respuestas. Esa paz llegaba cuando uno dejaba ir la expectativa de un resultado perfecto. Ella sonrió. Y esa noche, sintió que había cruzado, de una vez por todas, el puente entre quién era y quién quería ser. Los días siguientes trajeron una calma diferente. Daniel se involucró más en proyectos sociales, retomó la idea de publicar sus crónicas y participó en eventos sobre relaciones y autodescubrimiento. Descubrió que su historia, por dolorosa que fuera, también podía ayudar a otros a sanar. Empezó a ser invitado a grupos de discusión, programas de radio y podcast. Y en cada una de sus charlas, siempre había el mismo punto de partida: la importancia de no romantizar el abandono emocional, la necesidad de una presencia activa en una relación y cuánto puede arruinar una mala decisión no solo a la otra persona, sino también a uno mismo. Mientras tanto, Elena reconstruía su vida en silencio. No había una nueva relación, y tal vez no la habría por un tiempo. Primero, necesitaba reconstruirse como mujer, como ser humano, como alguien capaz de amar con madurez y responsabilidad. Se dedicó al grupo de apoyo que fundó, escuchando historias similares a la suya, y cada una le dolía a su manera. Se enfrentó a espejos difíciles, pero también encontró consuelo al darse cuenta de que no estaba sola. Un día, una de las mujeres del grupo dijo que había perdonado a su esposo y había comenzado de nuevo con él. Otra dijo que se había separado y que nunca más podría confiar en nadie. Cada historia era única, y Elena aprendió a escuchar, a respetar los tiempos y a observarse a sí misma en el proceso. Ya no lloraba como antes. El dolor se convirtió en algo más, un recuerdo que ahora usaba como guía, no como ancla. Laura y Daniel viajaron juntos por primera vez 3 meses después. Eligieron un destino sencillo,
un pueblo de calles empedradas y pequeñas posadas, lejos del ruido, cerca de la naturaleza. Durante el viaje, ella le regaló un cuaderno de tapa dura. En la primera página, escribió, para las historias que están por venir. Daniel sonrió con sinceridad. Allí, entre árboles altos, caminos vacíos y conversaciones bajo el cielo estrellado, comprendió que el amor sí podía redescubrirse. No era el mismo. Ni mejor ni peor. Simplemente diferente, completo a su manera. Y que el amor más valioso no es el que nos ciega, sino el que nos permite ver con claridad incluso nuestros propios defectos. De regreso de su viaje, Daniel pasó por la vieja librería donde conoció a Elena. El lugar seguía allí, ahora con una nueva capa de pintura, personal diferente y nuevas historias escribiéndose cada día. No entró. Pero se detuvo unos segundos y miró por el escaparate. Vio a una pareja discutiendo sobre qué libro llevarse. Rieron. Discutieron. Y se fueron del brazo. Sonrió para sí mismo. La vida estaba hecha de esto, encuentros, malentendidos, renacimientos. Y por fin se sintió libre para seguir escribiendo los siguientes capítulos. No para borrar los anteriores, sino para honrar todo lo que había aprendido de ellos. Y aún sin saberlo, en ese preciso instante, Elena hojeaba una de sus columnas en una revista literaria, sin saber que él era el autor. Leía cada línea con la sensación de que esas palabras ya le habían sido dichas de otra forma, en otro momento. Al llegar al final del texto, una cita resaltada: el amor perdido por descuido siempre regresa, pero nunca a quien lo perdió. Cerró la revista lentamente. Y por primera vez, aceptó. Sin rabia. Sin esperanza. Simplemente aceptó. Porque a veces, la forma más profunda del amor es dejar ir, aunque cueste el corazón. Al final de un año que pareció una década, Daniel sintió que por fin había superado todos sus inviernos. Ya no soportaba el peso de las preguntas que antes lo mantenían despierto, ni su corazón se sentía oprimido por los recuerdos que insistían en volver. Ahora, había espacio. Espacio para cosas nuevas, para sentimientos que no dolían, para la ligereza de ser él mismo, sin la constante sensación de ser abandonado por alguien a quien decía amar pero que siempre caminaba en otra dirección. La vida había adquirido nuevos contornos, como si el tiempo hubiera reensamblado el rompecabezas de sus días, no con las mismas piezas, sino con imágenes diferentes, más honestas. Y en esa tarde nublada, sentado en un café de la esquina, observando a la gente afuera, Daniel comprendió claramente que no toda pérdida es tragedia, algunas son liberaciones disfrazadas de dolor. La semana anterior, había dado una charla sobre la reconstrucción emocional tras rupturas traumáticas. Contó su historia con la naturalidad con la que se habría mudado. Sin ira ni autocompasión. Era simplemente la verdad, expresada con la dignidad de quien ha vivido y sobrevivido. Al final, una mujer del público se acercó en silencio, le tocó el brazo y le dijo, con lágrimas en los ojos, que escuchar esas palabras había evitado su divorcio. Ella y su esposo estaban distanciados y, según ella, se debía a una negligencia mutua. La charla la despertó el deseo de volver a intentarlo. Daniel le dio las gracias, sonrió amablemente y, mientras conducía a casa esa noche, se dio cuenta de que su dolor había creado algo bueno para alguien. Y eso fue suficiente. Laura lo esperaba con la cena lista, el pelo recogido en un moño despeinado y la misma mirada tranquila que lo había recibido desde el principio. Allí era donde quería estar, y ahora sabía que el sentimiento era mutuo. Elena, en cambio, vivía sus días en una rutina discreta, casi invisible. Pasaba las mañanas en el estudio de escritura, ayudando a otras mujeres a transformar su dolor en palabras. Por las tardes, trabajaba en un proyecto de escucha terapéutica para personas que habían traicionado a alguien y buscaban una reconstrucción interior. Era como si intentara reequilibrar el peso de lo que había causado, ayudando a otros a evitar repetir el mismo camino. Ya no buscaba justificaciones, ya no se defendía del juicio. Sabía que muchos la veían como la villana de su propia historia. Pero ella no se veía así. Se veía como alguien que fracasó, pero decidió no seguir cayendo. Seguía amando a Daniel, sí, pero no con el mismo apego que antes. El amor ahora venía con la aceptación, la comprensión de que algunas decisiones son definitivas y de que aprender a vivir con la ausencia también es señal de madurez.
Los encuentros ocasionales con rostros del pasado todavía le causaban cierta incomodidad, pero los afrontaba con serenidad. Ya no necesitaba justificarse ante nadie, solo ante sí misma. Un fin de semana, la invitaron a una feria literaria donde una actriz leería uno de sus textos, escrito bajo seudónimo. Se sentó entre desconocidos y escuchó en silencio cada palabra que había escrito durante noches de insomnio y reflexión. Al terminar, el público la ovacionó de pie. Nadie sabía que era suyo, y eso la hizo sonreír. Fue un nuevo tipo de reconocimiento. Anónimo, pero genuino. Por primera vez, se sintió orgullosa de algo nacido del dolor pero transformado en arte. Al salir del lugar, se encontró con un antiguo compañero de trabajo que mencionó haber visto a Daniel en un evento unos días antes. Dijo que estaba bien, que parecía realizado. Ella simplemente asintió. No hizo preguntas. No buscó detalles. Simplemente siguió caminando, con paso firme, como si comprendiera que había lugares que ya no eran suyos. Mientras tanto, Daniel y Laura planeaban una mudanza pequeña. Nada del otro mundo. Solo querían cambiar su apartamento por una casa con jardín, donde pudieran plantar árboles y tal vez tener un perro. Ella decía que el piso de tierra los mantendría más conectados con la realidad. Él se rió, diciendo que ella hablaba como un personaje de libro, pero en el fondo sabía que era cierto. Después de vivir tanto entre ruinas, lo único que quería era tierra firme. Entre las cajas de la mudanza, encontró una de las cartas viejas que no había quemado. La leyó en silencio. Era una carta a Elena, escrita mucho antes del dolor, cuando aún había esperanza de que el amor perdurara. Cuando terminó, rompió la página en 4 pedazos y la tiró. No por desprecio, sino porque no tenía sentido guardarla. La historia necesitaba quedarse en el pasado para que el presente pudiera realmente tener espacio. En la nueva casa, la primera tarde llegó con una llovizna y olor a tierra mojada. Laura apareció con 2 copas de vino y sugirió poner música antigua. Daniel miró a su alrededor, vio las paredes desnudas, los muebles apilados, los libros aún en sus cajas. Y, aún así, se sentía como en casa. La tomó de la mano y bailaron allí mismo, en la sala vacía, entre risas silenciosas y promesas tácitas. Era un amor diferente. No necesitaba votos, ni escenarios perfectos. Era amor porque era simple, porque era verdadero. Y sabía que ahora ya no necesitaba demostrar su valía. Simplemente ser. Unos meses después, Daniel publicó su primer libro, una colección de crónicas sobre nuevos comienzos, maduración y decisiones difíciles. Elena lo leyó en silencio, una mañana, a la tenue luz de la lámpara, con el corazón dividido entre la admiración y el arrepentimiento. En una página, escribió, el amor que se va por descuido regresa como una lección. Y las lecciones, cuando se aprenden, nos liberan. Cerró el libro y, por primera vez, lloró en paz. No porque quisiera empezar de nuevo, sino porque comprendió que el dolor se había convertido en sabiduría. Y eso, quizás, fue suficiente. Y así, cada uno siguió su camino. Daniel encontró la paz que buscaba en otro abrazo. Elena encontró su propia redención dentro de sí misma. Y el tiempo, siempre sabio, se encargó de poner cada cosa en su lugar. Porque algunas historias no necesitan reconciliación para tener un final hermoso. A veces, lo que redime es precisamente la separación. El final que duele, pero enseña. La ausencia que libera. El amor que no resiste, sino que transforma. Y ahora que has llegado hasta aquí, cuéntame en los comentarios qué te pareció esta historia. ¿Qué te conmovió más? ¿Qué harías en el lugar de cada personaje? Quiero saber qué opinas. Y si aún no estás suscrito al canal, suscríbete ahora y activa las notificaciones para no perderte ninguna historia como esta, historias reales, intensas y que te harán reflexionar. La verdad es que la traición no solo destruye relaciones. Destruye la confianza, la identidad, los sueños, los recuerdos. Destruye familias, erosiona amistades y silencia el afecto. Y a menudo, cuando alguien finalmente comprende el daño que ha causado, ya es demasiado tarde. Por lo tanto, nunca subestimes el valor del amor verdadero. Nunca trates con cuidado lo que se construyó con cuidado. Porque el amor,
cuando se va, se lleva pedazos que no siempre podemos reparar. Y recuerda, este canal no apoya, normaliza ni romantiza ningún tipo de traición. Aquí, la verdad se cuenta para abrir los ojos, no para engañar los sentimientos. Hasta la próxima historia.